Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 28, donde dice: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Bien temprano en la mañana, tiempo que podría ser entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, llevaron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el lugar de residencia del gobernador romano. Seguramente que buscaron una hora tan temprana cuando la gente todavía estaba descansando y algunos pocos se habrían levantado para llevarlo sin dar ocasión a cualquier tipo de alboroto que se pudiera formar, ya que todos ellos tenían urgencia de ver cumplir su perverso y diabólico propósito de ver al Mesías en la cruz. Juan dice sintéticamente al pretorio. El Sanedrín había condenado a Jesús a la pena capital, pero no había facultad para ejecutar la sentencia de muerte, como veremos más adelante en el versículo 31, ya que solamente el gobernador romano, validando la sentencia, tenía poder para poderlo hacer. El lugar a donde lo llevaron fue el pretorio, el palacio y sede judicial de los pretores romanos. Ellos entregaban a Jesús para que fuese ajusticiado por manos de inicuo. Nótese lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 23. A este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero sin embargo, los mayores inicuos eran los líderes religiosos de los judíos, desde el sumo sacerdote, pasando por los ancianos que formaban el concilio. En todo esto, el espíritu homicida del padre espiritual de ellos, es decir, Satanás, actuaba con toda su sutileza, como Jesús había dicho a los judíos. Juan capítulo 8 y versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio. Y antes también Jesús había dicho, en Juan capítulo 8 y versículo 40 dice: Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Por tanto, había el peligro de que el pueblo se levantara contra ellos si condenaban a Jesús a muerte, pero no sería lo mismo si la condena procedía de los romanos. Entonces, ninguno de los asistentes a la fiesta de Jerusalén se atrevería contra ellos. Por otro lado, el deseo de Satanás era el de ellos. Por tanto, buscaban legalizar la sentencia de muerte de Jesús, que no pudiendo ser por lapidación, debía ser por crucifixión, la muerte destinada a esclavos y sediciosos. Es por eso que Jesús fue llevado atado, según nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 2 y Marcos capítulo 15 y los versículos 1 al 5. Era la forma habitual en que eran atados los reos, que consistía en poner los brazos doblados a la espalda y atarle las manos hacia atrás con cuerdas. ¿Cómo no?
También estaba actuando ahí la hipocresía en su máxima expresión. Está en esta frase de Juan, cuando dice que los judíos, con especial referencia a los líderes religiosos, no entraron al lugar del juicio romano, es decir, al pretorio, para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Ya se ha considerado antes la aparente discrepancia de la cronología entre Juan y los sinópticos. Y por otro lado, los críticos liberales entienden que Juan considera la crucifixión en el día anterior a la celebración de la cena pascual y que esto resultaría en un error del redactor. Pero sin embargo, con la cena pascual se iniciaba el tiempo de los días sin levadura, en una celebración que sólo podía disfrutarse sin contaminación ceremonial. Entrar a un lugar de gentiles y mezclarse con ellos era considerado por los judíos como contaminante. De manera que ellos, hipócritas y corruptos morales, eran capaces de condenar a muerte a un inocente, pero no entraban al pretorio para no contaminarse. Para ellos, la contaminación ritual era mucho más grave que la espiritual. No podían entrar en el pretorio para no contaminarse, pero una vez que Jesús estuviese crucificado, a pesar del espantoso crimen que iban a cometer, ellos podrían santamente ir a comer los panes sin levadura y todo cuanto tenía que ver con la festividad de la Pascua. Sin duda, lo que ya habían comido era el juicio de Dios contra ellos. Todos ellos estaban contaminados y lo estaban por el pecado diabólico. Así que todos ellos estaban manchados y sin posibilidad de ser limpios, por deseo personal propio de cada uno de ellos. Estaban evitando una contaminación legal, pero se olvidaban de la tremenda corrupción moral y espiritual en que ellos se encontraban. Estos hipócritas eran lo que nos dice Mateo capítulo 23, versículo 24, cuando dice: colaban el mosquito y tragaban el camello. Hay que hacer notar que, lamentablemente, este es el comportamiento habitual de los que son religiosos y legalistas. No importa si han de cometer transgresiones contra el amor fraternal, para mantener así sus convicciones, generalmente interpretaciones sesgadas de las Escrituras. Pero ellos, cuando se encuentran con alguien que, con la palabra en la mano, se oponen a sus albiesas intenciones, son capaces de discurrir a extremos que nunca se hubiesen imaginado. Y es por esa razón que no tienen reparo alguno en difamar, en mentir, en desprestigiar, generar dudas contra él e incluso amenazar con privarle de lo necesario para vivir, a fin de obligarlo a claudicar y someterse a la voluntad personal de ellos. Estos son enemigos de la gracia de Dios, ya que son ofensores del amor, arrogantes, infatuados, que buscan solo su propia gloria personal. Los religiosos legalistas hacen más daño a la obra de Dios que 1000 demonios desatados contra ella. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Juan dice que cuando llegaron con Jesús, probablemente lo entregaron a la guardia del gobernador, para que lo presentase delante de él. Y nótese que no había acusación que acompañara al prisionero, de manera que el gobernador salió afuera para oír de ellos la acusación en contra de Jesús. El gobernador romano, entonces, era Poncio Pilato. Y Mateo
utiliza una palabra para referirse al gobernador que está vinculada con la raíz de hegemonía. Esto quiere decir que Pilato detentaba el poder absoluto en la provincia romana de Judea. El título romano era procurador, provincia de Judea. Pero también no es posible determinar absolutamente y precisamente en dónde estaba Pilato. En Jerusalén había 2 lugares apropiados para su estancia en la ciudad, ya que su residencia oficial era en Cesarea. Uno, la Torre Antonia, lugar de guarnición romana, situado en el vértice noroeste del atrio del templo, y otro, el Palacio de Herodes, en el extremo oeste de la ciudad. Así que es probable que Pilato, que en esa ocasión estaba en la ciudad con su esposa, como dice Mateo capítulo 27 versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Que ocupase el palacio de Herodes, por lo menos está en la opinión de algunos comentaristas modernos en el día de hoy. Pero con todo, es muy posible que, dada la situación en la ciudad, Pilato estuviese en la fortaleza Antonia, rodeado de la legión romana que le acompañaba en acontecimientos como, por ejemplo, las fiestas de la ciudad de Jerusalén. En cualquier caso, la comitiva salió del palacio de Caifás y se dirigió hasta el lugar donde estaba el gobernador romano. Este es un personaje del que se sabe poco, especialmente de su historia anterior. Judea, desde la muerte de Arquelao en el año 6 después de Cristo, comenzó a ser gobernada por un procurador romano que ejercía su autoridad tanto en el ámbito militar como también en el ámbito civil, bajo la dependencia del legado de Siria, que tenía su residencia en Antioquía. Así que Pilato era el 5º procurador de Judea, miembro de la conocida familia romana de los Poncios, que desempeñó el cargo desde el año 26 después de Cristo hasta el 36 en que fue depuesto. Su residencia era en Cesarea de Palestina, pero en las grandes solemnidades hebreas se trasladaba a Jerusalén para asegurar con su presencia el mantenimiento del orden en la ciudad. Pilato sucedió a Valerio Grato como 5º gobernador de Judea. Durante 10 años gobernó con eficacia, gracias a la presión y vigilancia que ejercía sobre el Vitelo, el gobernador de Siria, que procuraba evitar los excesos de Pilato, favoreciendo a los judíos en cuanto le era posible, deseando un gobierno más suave que el que ejercía su subordinado. Así que, durante los 10 años de gobierno en Judea, da la impresión de haber sido un funcionario bastante capaz. Es verdad que sobre todo el historiador Josefo acusa a Pilato de crueldad, injusticia y maltrato, pero esta presentación de los gobernadores romanos era algo habitual en los relatos históricos desde la perspectiva judía. Nótese también que muchos relatos están escritos desde el nacionalismo hebreo y no están exentos de imparcialidad, como ocurre en cualquier relato histórico hecho por nacionales de un país ocupado que describen las formas de los ocupantes. Tal es el caso de una carta que cita Filón, de Herodes Antipas I, a Calígula, en que se define a Pilato como inflexible, impío y obstinado, enumerando un catálogo de crímenes terribles y de grandes excesos. No cabe duda que el pasaje es en gran medida retórico
y en la que se cargan las tintas sobre el gobernador, y lo hace por intereses propios y también personales. Así que dos pinceladas bíblicas dan idea del carácter de Pilato. El primero, era un hombre orgulloso de su posición política y social como representante de Roma. Juan, capítulo 19, versículo 10, dice: Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El segundo era un hombre enérgico, hasta el extremo de llegar a la crueldad. Lucas, capítulo 13 y versículo 1 dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No cabe duda que la forma de gobernar de Pilato era una forma firme, pero las circunstancias sociales que rodeaban su gobierno le forzaban a mantener el orden a toda costa. Sin duda, la mayor falta de Pilato fue la falta de consideración hacia los escrúpulos judíos, especialmente en la presencia de los romanos en Jerusalén. Esta situación llevó a Pilato a cometer la injusticia de sentenciar a muerte al Señor. Nótese que el tumulto, producido por una multitud que pedía la crucifixión, le hizo declinar la razón y la justicia en busca de la calma, en una población que era de temer cuando se alteraba de aquella manera. No cabe duda que Pilato cedió a las presiones del pueblo, azuzado precisamente por los verdaderos injustos, que eran los líderes religiosos y los jueces de la nación. Pero por otro lado, el gobernador romano tenía sus dificultades también con la familia Asmonea de Herodes. No se sabe la razón, pero hay una enemistad entre él y Herodes Antipas, que en alguna medida se resolvió con motivo del proceso de Jesús. La forma en que Pilato sofocó la rebelión de los galileos y de los samaritanos dio ocasión a Vitelo de acusarlo de mal gobernador y enviarlo a Roma para que compareciese ante Tiberio. Pero el emperador murió antes de poder atender al procurador de Judea, perdiéndose ya la historia de éste. Entonces, la pregunta que hizo Pilato a los judíos era una pregunta muy concreta, cuando le dice: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Hay que tener en cuenta que la justicia romana, aunque muy vulnerable por los gobernadores, cuando se trataba de una persona que pertenecía a naciones subyugadas por el imperio, tenía que demostrar legalmente la razón de una sentencia. Y el gobernador sabía que cuando le presentaban un reo era porque pedían para él la pena capital, que ellos no podían ejecutar. Cuando se trataba de otras cuestiones legales, los judíos dictaban sentencia, bien fuese de azotes, con varas o de cualquier otra manera conforme a la ley de ellos. Por tanto, Pilato les pregunta cuál era la acusación grave que tenían contra Jesús. Dicho de otro modo, ¿cuál es el crimen del que se le acusa y qué pruebas tenéis que sustenten esa acusación? Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no le hubiéramos entregado. Nótese, la arrogancia de los judíos queda aquí manifiesta en la descortesía de la contestación a la pregunta del gobernador romano. Pilato inquiría sobre la acusación contra el reo. Ellos le contestaban como si dudase de que era en derecho, puesto que entregarle al gobernador un preso en el entorno político
social del entonces debía suponer que era digno de muerte, y por eso lo traían a quien podía condenarlo y también ejecutarlo. No cabe duda que estaban molestos, y la respuesta es la expresión de esa molestia a la que se une la soberbia de aquellos. La indignidad de los religiosos es también evidente y causa tristeza y repulsión, ya que acusan de malhechor al que había pasado haciendo bienes, como era testimonio de todo el pueblo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es habitual que los benefactores sean acusados de malhechores por los religiosos, que ven en peligro su posición. El orgullo religioso es de tal dimensión que aquellos consideraban que no podían haber otro criterio en relación con Cristo que el que ellos tenían. Y nótese que esta es la forma habitual en el mundo de la tradición religiosa. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Según Lucas, antes de esta respuesta de los judíos, comenzaron a acusarle de pervertidor de la nación, del que dice que no debía darse tributo a César, de ser el rey de los judíos. Nótese que todas estas mentiras servían de acusación y todas ellas, ante la ley romana, eran consideradas punibles, de pena de muerte. Por consiguiente, están indirectamente involucrando a Pilato para que dicte sentencia de muerte en contra de Jesús. Pero el gobernador le devuelve a ellos la responsabilidad sobre el acusado, remitiéndolos a su propia ley para que por ella lo juzgasen. Téngase en cuenta que Roma aceptaba las leyes tradicionales de los lugares ocupados, salvo asuntos que consideraban indelegables. Y este es el caso concreto que había prohibido a los judíos que ejecutasen sentencia a muerte sin el consentimiento judicial romano. Así que el jus gladi estaba reservado al representante de Roma. Sin duda, con verdadero odio interno tienen que reconocer la humillación de ser esclavos, como ellos se proclamaban por otro lado libres por ser hijos de Abraham. Por otro lado, las escrituras se estaban cumpliendo, puesto que David anunció la muerte por crucifixión siglo antes de esta comparecencia ante Pilato. Salmo 22 y versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Una vez más, la soberanía de Dios se manifiesta continuamente, de forma muy precisa en la pasión, ya que Jesús había anunciado de antemano a los suyos en repetidas ocasiones que sería entregado en manos de los principales sacerdotes, de los ancianos, y que sería condenado a muerte crucificándole. Los líderes de los judíos buscaban una sentencia capital contra Cristo, pidiendo a Pilato que fuese crucificado Jesús. Sin embargo, el pensamiento no debe centrarse en la muerte en sí, sino
en la proyección de esa muerte relacionada con la salvación. Nótese que la cruz representaría la exhibición del Hijo de Dios, que en entrega voluntaria se hace maldición, como la ley establecía. Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 23 dice: No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tengas en cuenta que para que los malditos, a causa del pecado, pudiesen por fe en él alcanzar la suprema bendición de Dios, que otorga el perdón de pecados y la vida eterna, haciéndose hijos suyos, adoptados en Cristo. No son los hombres los que controlan la situación, sino que ésta se desarrolla conforme al propósito divino eternamente establecido. Y Juan no quiere que en el relato de los sucesos desvíe de la atención del lector lo que es de capital importancia para él, la persona y la obra de Jesús. Por eso, reclama la atención a Cristo como en esta ocasión, recordando que Él había anunciado anticipadamente de qué muerte iba a morir. Y voy concluyendo ya con esto. Cuando se consideran con seriedad las 3 acusaciones que lanzaron en contra de Jesús, rápidamente se nota que eran completamente insostenibles. Por un lado, él, Jesús, no había subvertido a la nación ni religiosa ni políticamente. Pero por supuesto que Jesús también había denunciado públicamente a los fariseos y su hipocresía, el sistema religioso, pero no era él el primero, ni era también el único que lo había hecho. Jesús había bendecido a la nación y les había dado una nueva esperanza. En lugar de oponerse al pago de tributos al César, enseñó precisamente lo opuesto, como señala Mateo capítulo 22 y versículo 21, donde dice: Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estimado y estimada oyente, las acusaciones falsas llegan a ser en el día de hoy para muchas personas algo normal, con tal de conseguir aquello que se proponen. Pero hemos de tener muy presente que acusar a alguien falsamente es mentir. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 y versículo 16, cuando dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mira también lo que dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 27, dice: No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amigo y amiga oyente, para entrar al reino de Dios hay que estar escrito en el libro de la vida. Pero no todos pueden entrar, sino aquellos y aquellas que le fueron quitados sus pecados por el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 y versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, amigo y amiga oyente, yo te invito ahora a que tú ores conmigo esta oración de fe,
para recibir a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Si no sabes cómo hacer la oración y no la has hecho nunca, pues yo puedo guiarte. Ora conmigo y repite: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Ella dice que tú eres el Cordero de Dios, que tú eres el único que puede quitar mis pecados. En este momento, yo me arrepiento de todos ellos y te pido perdón sinceramente y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.